Bienvenidos chicos a este encuentro. Hoy vamos a ver lo que es la gestión del cronograma. Para eso vamos a revisar. Hasta ahora estuvimos viendo lo que eran los grupos del proceso. Acuérdense que hablábamos del grupo de proceso de inicio, del grupo de proceso de lo que es la planificación, lo que es la ejecución, el monitoreo del control y el cierre. También habíamos hablado lo que era la gestión de la integración, que es la que permitía integrar todas las áreas de conocimiento, y la gestión del alcance, que nos permitía definir qué es lo que iba a abarcar el proyecto y qué quedaba fuera del proyecto. Definíamos el alcance del proyecto y el alcance del producto. Cuando hablamos de la gestión del cronograma, hacemos referencia a los procesos que están vinculados a todo lo que tiene que ver con los tiempos, con la duración, con el calendario, para poder lograr la finalización del proyecto. Si hacemos una mirada con respecto a estos 5 grupos de procesos de los que hablábamos, nos podemos visualizar que lo que es la gestión del cronograma lo vamos a tener en 2 grandes grupos de procesos. El grupo de proceso de planificación y el grupo de proceso de monitoreo y control. Dentro de lo que es el grupo de proceso de lo que es la planificación, fíjense que tenemos 5 procesos, ¿no? El primero tiene que ver con la planificación de la gestión del cronograma, que es el proceso en el cual nosotros vamos a establecer cuáles son las políticas, los procedimientos, la documentación para poder planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar todo lo que tiene que ver con el cronograma del proyecto. El segundo proceso es definir las actividades, es decir, una vez que hemos planificado, tenemos que empezar a decir cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para poder lograr el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, este proceso implica eso, identificar y documentar cuáles van a ser las acciones específicas que se van a desarrollar para lograr los entregables del proyecto. El tercer proceso tiene que ver con secuenciar las actividades. Ya hemos definido todo el grupo de actividades que nosotros tenemos que realizar, tenemos que ponerle un orden, establecer, poder identificar y poder establecer la relación entre las distintas actividades, qué sí o sí tengo que hacer primero, qué luego, qué tengo que hacer al final, etc. Entonces, secuenciamos ese grupo de actividades que habíamos definido en el proceso anterior. En el siguiente proceso, que significa que es el de estimar la duración de las actividades, es decir, ya sabemos cuáles son las actividades, cómo se tienen que realizar, en qué orden, y ahora lo que tenemos que definir el tiempo que va a llevar realizar cada una de esas actividades, así como también los recursos involucrados dentro de esas actividades. Y por último, tenemos dentro del grupo de proceso de planificación el proceso que tiene que ver con desarrollar el cronograma, es decir, ya hemos definido las actividades, ya hemos secuenciado, ya hemos estimado la duración de las actividades, entonces ahora lo que nos queda es diagramarlo, ¿no? El proceso en donde vamos a analizar todo lo que es la secuencia, las actividades, la duración, los requisitos de los recursos, las restricciones del cronograma, y crear todo un modelo de cronograma del proyecto para luego poder hacer la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. Y el último proceso que involucra o que está dentro del área de conocimiento del cronograma tiene que ver con el control del cronograma. Y este ya se encuentra dentro de lo que es el grupo de proceso de monitoreo y control. Por lo tanto, es un proceso que nos sirve para monitorear el estado del proyecto, para actualizar el cronograma, para gestionar los cambios de lo que va a ser la línea base de nuestro cronograma. Entonces, vamos ahora viendo cada uno de estos procesos que hemos hablado, que tenemos dentro de la gestión del cronograma. El primero de ellos tiene que ver con planificar la gestión del cronograma, que habíamos dicho que es el proceso para poder establecer cuáles van a ser las políticas, los procedimientos, la documentación para planificar, para desarrollar, para gestionar, para ejecutar y para controlar el proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía, una dirección sobre cómo se va a gestionar el cronograma
del proyecto a lo largo del mismo. Entonces, acá definimos el nivel de exactitud de las estimaciones, las unidades de medida, los umbrales de control, etcétera. Dado los actuales niveles de incertidumbre, imprevisibilidad que tenemos en el mercado global, este mercado acelerado y altamente competitivo, se está volviendo aún más importante también contar con un marco contextual para lo que es la adopción y la adaptación de prácticas de desarrollo a fin de responder a estas necesidades cambiantes del entorno. Entonces, surge lo que es la planificación adaptativa, que define un plan, pero reconoce que una vez que comienza el trabajo, las prioridades pueden llegar a cambiar y el plan necesita reflejar este nuevo conocimiento. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando hablamos de esta planificación adaptativa? Va a incluir lo que es el enfoque del ciclo de vida del proyecto, es decir, cuál es el enfoque del ciclo de vida más adecuado que me permite un cronograma más detallado. También tenemos que ver la disponibilidad de los recursos, cuáles van a ser los factores que incluyen en la duración, como la correlación entre lo que son los recursos disponibles y su productividad. También tenemos que tener en cuenta las dimensiones de nuestro proyecto, cómo se va a ver afectado el nivel de control deseado por la presencia de lo que es la complejidad del proyecto, la incertidumbre tecnológica, los nuevos productos, el seguimiento del ritmo o progreso, así como lo que es el valor ganado, el porcentaje completado, los indicadores, estos indicadores que nosotros hablamos de semáforo, del rojo, amarillo y verde. Y por último, también tenemos que tener en consideración para esta planificación adaptativa es el apoyo tecnológico, que hace referencia a qué tecnología se va a usar para desarrollar, para registrar, para transmitir, para recibir y almacenar la información de todo lo que es el modelo de cronograma del proyecto y si es de fácil acceso, ¿no? Muy bien. Entonces, el segundo proceso tiene que ver con ya empezar a definir cuáles son las actividades que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Y poder identificarlas, poder documentar cuáles son esas acciones que nos van a llevar a elaborar los entregables que necesitamos para nuestro proyecto. El beneficio clave que va a tener este proceso va a ser que vamos a descomponer a nuestro paquete de trabajo, a nuestro proyecto en diferentes paquetes de trabajo, en actividades del cronograma que nos van a proporcionar una base para lo que es la estimación de la programación, de la ejecución, del monitoreo y el control del trabajo de lo que es el proyecto. Las actividades van a representar el esfuerzo necesario para poder completar un paquete de trabajo. Y el proceso de definir las actividades va a establecer las salidas finales como actividades, ¿no? Cada uno de los paquetes de trabajo que nosotros incluimos en nuestro EDT, en nuestra estructura desde el glose de trabajo, WBS, se va a descomponer en actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros en la descomposición puede llegar a contribuir a obtener resultados mejores y más precisos. Una de las salidas que tenemos dentro de este proceso de definir las actividades va a ser justamente la lista de actividades, que incluye las actividades del cronograma necesario para llevar a cabo el proyecto. Para proyectos que utilizan lo que es planificación gradual o metodologías ágiles, la lista de actividades se puede ir actualizando periódicamente conforme va avanzando el proyecto. Y esta lista de actividades va a incluir para cada actividad una identificación de esa actividad, una descripción del alcance del trabajo de esa actividad, con un nivel de detalle que quien tenga que hacer esa tarea pueda saber claramente lo que tiene que hacer, ¿no? Van a tener los atributos, vamos a tener una lista de hitos, vamos a tener las solicitudes de cambio y las actualizaciones también como salida de este proceso. El siguiente proceso dentro de la gestión del cronograma tiene que ver con secuenciar las actividades, ¿sí? Ya tenemos el listado de nuestras actividades y ahora lo que tenemos que hacer
es identificar la relación, el vínculo entre esas actividades y el orden de las mismas. El beneficio clave de este proceso va a ser la definición justamente de la secuencia lógica del trabajo para poder lograr eficientemente nuestros entregables teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. Cada actividad, a excepción de la primera y de la última, va a estar conectada por lo menos con una actividad predecesora y con al menos una actividad sucesora, con una adecuada, obviamente, relación lógica. Y tenemos que diseñar esa relación lógica de manera que podamos generar ese modelo de cronograma del proyecto que necesitamos. Hay muchos casos en donde es necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar este cronograma del proyecto y hacerlo que sea realista, que sea viable, ¿no? La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos como Microsoft Project o Project Libre, es decir, distintos software específicos de gestión de proyectos, o mediante técnicas manuales, ¿no? El proceso de secuenciar las actividades se concentra en convertir las actividades del proyecto en una lista o un diagrama para actuar como primer paso en lo que va a ser la publicación de la línea base del cronograma. Es decir, nosotros al desarrollar, al secuenciar estas actividades, nos va a ayudar a definir lo que va a ser la línea base del cronograma, la línea con la cual nosotros iniciamos nuestro proyecto. El siguiente proceso tiene que ver con estimar la duración de las actividades de todo este proyecto, ¿no? Realizar una estimación de cuál va a ser la cantidad de tiempo que voy a necesitar para poder desarrollar cada uno de esas actividades, cada uno de esos paquetes de trabajo, para poder finalizar, para poder tener nuestro entregable. Teniendo en cuenta también los recursos que necesitamos para poder realizar esa actividad. Y el beneficio clave de este proceso es establecer la cantidad de tiempo necesario para poder finalizar cada una de las actividades. La estimación de la duración se elabora de una manera progresiva y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos de manera más detallada y precisa sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la exactitud y la calidad de las estimaciones de duración. En ocasiones, la naturaleza intrínseca del trabajo en sí que tenemos que hacer, ya sea teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la duración, el esfuerzo que involucra, el número de recursos, va a tardar un tiempo predeterminado para completarse, independientemente de la adjudicación de los recursos. Para cada estimación de la duración de una actividad, se tiene que documentar todos los datos y supuestos que sustentan esa actividad. ¿Cuáles van a ser las técnicas y herramientas que vamos a utilizar para hacer estas estimaciones de la duración de las actividades? Y hay diferentes técnicas y herramientas. Ustedes van a ver que podemos consultar a expertos, es decir, recurrir a lo que es el juicio de expertos. También tenemos lo que es la estimación análoga. Cuando hablamos de estimación análoga, es una técnica para estimar en base a proyectos utilizando lo que son datos históricos de una actividad, ¿no? Entonces, se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de poca información o de información que no está tan detallada sobre el mismo, ¿no? Es menos costosa, requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta, porque nos basamos en cuánto nos llevó a hacer esta actividad en un proyecto similar, ¿sí? No tenemos la exactitud, tenemos una similitud, una estimación análoga. El otro tipo de estimación es la estimación paramétrica, que es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para poder calcular el costo o la duración en base a datos históricos
y parámetros del proyecto, es decir, no solamente algo similar, sino ya tomo datos históricos y además identifico parámetros específicos del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables como lo que son metros cuadrados de construcción, quizás, para poder hacer un cálculo de la estimación de los parámetros de una actividad como costo, presupuesto y duración. Las duraciones pueden determinarse de manera cuantitativamente, multiplicando la cantidad de trabajo que nosotros tenemos que realizar por el número de horas laborales por esa unidad de trabajo. Por ejemplo, la duración de un proyecto de diseño puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas laborales necesarias para cada plano. O para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas laborables por metro. Si el recurso asignado es capaz, por ejemplo, de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1000 metros va a ser 40 horas, ¿sí? 1000 metros dividido entre los 25 metros por hora. Otro tipo de estimación es la estimación basada en 3 valores, que nos ayuda a definir un rango aproximado de duración de una actividad. ¿Qué tiene en cuenta? El valor más probable es una estimación que se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad y de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones que se puedan presentar. Después tenemos un valor optimista. Es la duración de la actividad sobre la base de un análisis del mejor escenario que se pueda dar para esa actividad. Y un valor pesimista que estima la duración sobre la base del peor escenario que se pueda presentar para esa actividad. Se puede calcular lo que va a ser la duración esperada en función de la distribución asumida en los valores dentro de los rangos de estas 3 estimaciones. Es decir, va a ser una fórmula que va a estar en donde la duración esperada va a ser igual al tiempo optimista más el valor optimista más el valor pesimista más el valor probable. La sumatoria de eso lo voy a dividir por 3 y esa va a ser el valor que voy a tomar de duración para mi actividad. Otro tipo de estimaciones tiene que ver con la estimación ascendente. ¿Qué significa esto? Es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de bajo nivel de la estructura de desglose de trabajo, lo que están los paquetes de trabajo inferiores. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se tiene que descomponer en un nivel mayor de detalle. Es decir, tengo que ver si ese paquete de trabajo, qué otros paquetes de trabajo involucra y seguir subdividiéndolo hasta llegar a un nivel en donde yo pueda hacer una estimación de la duración del trabajo que tengo que realizar o que tienen que realizarse en esa actividad, en ese paquete de trabajo. Otra de las estimaciones o técnicas que tenemos para hacer estas estimaciones tiene que ver con el análisis de los datos. Y tenemos análisis de alternativa para comparar distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos, técnicas de comprensión, de programación, de diferentes herramientas, ya sean manuales o automatizadas, y decisiones de construir, de alquilar o comprar relativas a los recursos. ¿Esto qué permite? Permite al equipo evaluar las variables de recurso, de costo y de duración a fin de determinar un enfoque que sea óptimo para llevar a cabo el trabajo del proyecto. El análisis de reserva es otra forma de análisis de datos, ¿no? Y el análisis de reserva implica determinar la cantidad de reservas para lo que es la contingencia y la gestión necesaria para el proyecto, denominadas en ocasiones reservas del cronograma, y que consisten en la duración estimada dentro de lo que es la línea base del cronograma
que se le asigna por riesgos que nosotros podemos identificar y que son aceptados por la organización. Mientras que las reservas de gestión van a ser cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajos que puedan surgir de manera imprevista dentro del alcance de nuestro proyecto. Bueno, otra de las técnicas tiene que ver con la toma de decisiones y con las reuniones, ¿no? Las técnicas y herramientas dentro de este proceso de estimar la duración de actividades. El siguiente proceso, ya pasamos a desarrollar el cronograma, es decir, hemos definido las actividades, hemos secuenciado esas actividades, le hemos puesto una estimación de recursos, tiempos y costos, y ahora pasamos a hacer el desarrollo del cronograma, que consiste en el proceso de analizar justamente todo esto que venimos haciendo, la secuencia de las actividades, la duración, los requisitos de los recursos, las restricciones del cronograma, para crear un modelo de programación para la ejecución en sí del proyecto, para el monitoreo y el control de esas actividades. ¿Cuál es el beneficio de este proceso de desarrollar el cronograma? Es generar justamente ese modelo que nos va a dar unas fechas planificadas para completar las actividades del proyecto de una manera normalmente gráfica o a través de tabla, para poder observar rápidamente cuáles son las actividades, cuáles son los hitos de nuestro proyecto, poder identificar la secuencia de las actividades, las duraciones, las fechas, el personal asignado, etc. Fíjense que acá les muestro, por ejemplo, distintos diagramas, como el diagrama de barra, que es también conocido como diagrama de Gantt. Los diagramas de barra representan la información del cronograma, donde las actividades se enumeran en el eje vertical y las fechas se muestran en el eje horizontal. Y la duración de las actividades se muestra en forma de barra. A ver si ahí lo están viendo en pantalla, ahí están viendo. Entonces, de una manera gráfica, nosotros podemos ver rápidamente el conjunto de actividades que va a conllevar nuestro proyecto, es decir, todo el grupo de actividades que vamos a realizar para poder lograr el objetivo de nuestro proyecto. También vamos a identificar un grupo de hitos que en el proyecto, por ejemplo, van a ser representados por un rombo, para poder identificar las fechas claves que nosotros tenemos que tener siempre en mente cuando vamos a gestionar ese proyecto, para saber cuándo se nos vencen esas fechas. Y un diagrama de red del proyecto que también nos va a permitir visualizar rápidamente son distintas formas de representar o de desarrollar nuestro cronograma. El último proceso que tenemos, y que ya había dicho que está dentro del grupo de procesos de control y monitoreo, es el de controlar el cronograma. Y esto que implica que nosotros necesitamos monitorear el estado del proyecto para ir actualizando nuestro cronograma, para poder ir gestionando los cambios que sean necesarios a la línea base del cronograma, es decir, la línea base con la cual inicia nuestro proyecto, ¿no? Y tiene como beneficio el que la línea base del cronograma se va a mantener a lo largo del proyecto. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las herramientas de gestión de proyectos? Si ustedes ven en pantalla, fíjense que vamos a tener el project. El project se utiliza normalmente para realizar todo este diseño, definición de las actividades, secuenciación, asignación y estimaciones de tiempo, y automáticamente nos diagrama solo, nos hace el diagrama de Gantt, el de red, es decir, podemos visualizar el de hitos, etc. Y alternativas del project, del Microsoft Project, que es con licencia, son Project Libre, Open Project, entre otros. Hacia el lado derecho de la pantalla van a ver ustedes otro tipo de herramientas, y normalmente se lo utiliza para lo que son los proyectos
que más bien se utilizan enfoques ágiles, ¿sí? Como Trello, Taiga, Asana, Gira, Monday, Redwood. No sé si ustedes conocen algunos de ellos, pero actualmente el que se está utilizando más por ahí en proyectos en donde no son organizaciones tan grandes, es el Trello. En organizaciones mucho más importantes, con una cantidad con proyectos mucho más complejos y relevantes, ya se empieza a utilizar el Gira. Y acá, bueno, les muestro un poco lo que es la carta de Gantt. La carta de Gantt, acuérdense, cuando veíamos la historia de la gestión de proyectos, había sido creada por Henry Gantt en 1910 y es la principal interfaz que va a tener Microsoft Project, que nos permite ver la combinación de las secuencias de las tareas entre el eje Y y la duración en el eje X. Incluye las dependencias, fíjense que nosotros podemos ver cómo se vinculan las actividades y podemos hacer la asignación de los responsables. Es decir, rápidamente nos muestra el conjunto de actividades de nuestros proyectos y quiénes son los responsables, el tiempo y inclusive los costos que puede llevarnos el proyecto. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos para seguir en Project? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el objetivo del proyecto y crear nuestro EDT, ¿no? Nosotros venimos ya trabajando, ustedes han venido trabajando en los prácticos, inclusive en desarrollar lo que es la gestión del alcance, y dentro de la gestión del alcance teníamos que definir nuestro EDT, nuestra estructura de desglose de trabajo, en donde ya definíamos nuestros paquetes de trabajo, ¿sí? Una vez que hemos definido nuestros paquetes de trabajo, tenemos claramente nuestro EDT hasta llegar a ese nivel en donde podemos, cada uno de los paquetes de trabajo lo podemos describir, en qué consiste, qué se tiene que hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, cuáles van a ser los recursos. Entonces, ahí vamos a generar un archivo en Project, ¿sí? Vamos a Project, vamos a definir cuál va a ser la información de nuestro proyecto, vamos a definir cuál va a ser el calendario que vamos a utilizar. En Project ya vamos a ir viendo en la práctica cómo podemos definir un calendario, si es que vamos a trabajar de lunes a viernes, si es 8 horas, 4 horas, si va a contemplarse feriados o no. Entonces definimos claramente cuál va a ser el calendario que vamos a utilizar. Una vez que hemos definido eso, vamos a empezar a describir cada una de las tareas que nosotros hemos colocado, ese paquete de trabajo que hemos definido en nuestro EDT. Y configurar así todo lo que son la secuencia de la tarea, definir lo que va a ser lo que es la duración, cuáles van a ser los hitos de nuestro proyecto, asignar los recursos para las tareas, revisar cuáles van a ser los costos y los tiempos, y después solito Project nos va a permitir generar reportes en cuanto a costos, es decir, definir el flujo de caja, definir la línea base, con la cual vamos a poder hacer luego lo que es el monitoreo y el control. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros armamos nuestra estructura de desglose de trabajo, no incluimos la duración, ¿no? Simplemente hemos definido nuestros paquetes de trabajo, porque nos enfocamos en el qué tareas tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Cuando pasamos a Microsoft Project, que habíamos dicho, tenemos que definir nuestro calendario, cuál va a ser el calendario base, el calendario del proyecto, el calendario de recursos. El siguiente paso va a ser determinar la dependencia de esas tareas, es decir, cuáles van a ser las predecesoras, cuáles van a ser las sucesoras, etc. O sea que nosotros a cada una de las tareas podemos empezar a definir cuáles son. Dentro de Project, ustedes van a ir viendo cuando vean la clase, la herramienta de Project, cómo podemos definir esta secuencia
a través de la definición de las predecesoras y las sucesoras. ¿Mm? De manera tal de que Project nos permite definir esta secuencia de fin a comienzo, de comienzo a comienzo, de fin a fin, o de comienzo a fin, como pueden ver en la pantalla. También nos permite definir qué tipo de recursos necesitamos para esta tarea. Es decir, para una tarea yo puedo requerir recursos que tengan que ver con lo que es la mano de obra, el trabajo en sí que se va a hacer, puede ser con materiales o puede ser con costos, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo va a tener que ver con las horas laborales o los honorarios que yo necesito para poder desarrollar esa tarea. El material puede ser quizás la compra de algún equipamiento, de algún hardware específico para poder desarrollar esa tarea, y el costo, el costo que implica esa tarea. Bueno, acá entonces tenemos el cronograma. Ahora sí, en la próxima clase vamos a trabajar directamente con Project. Lo que les pido es que tengan a mano su estructura de clase de trabajo para poder iniciar con la tarea de la gestión del cronograma en los proyectos. Bueno, chicos, esto fue todo lo que es la gestión de cronograma. Si hay dudas, me la escriben por la plataforma y nos vemos en la próxima clase.